Comenzamos con un montón de entusiasmo, con un montón de ideas. Sí, es un proceso fuerte, pero que no es de hecho para muchas personas, pero que vale la pena hacerlo. Con INRED, que verdaderamente hasta para nosotros es un apoyo muy grande, excelente para nosotros. Son 25 años que plantean muchos retos. Fue por esa suerte de sintonías que a veces ocurren en el universo que nos encontramos, un grupo en ese entonces éramos bien jóvenes, estábamos trabajando en diversas organizaciones de derechos humanos y particularmente de apoyo a personas refugiadas y desplazadas por la violencia. Nos dimos cuenta que se necesitaba crear un organismo que trabajara profesionalmente, estructuralmente, en temas de defensa legal. Y por un lado. Y por otro lado, creíamos que se necesitaba institucionalizar de alguna manera la capacitación en derechos humanos, y por eso que el INRED nació originalmente como un instituto que pretendía promover la capacitación, la información, la comunicación en derechos humanos de una manera más orgánica y profesional, pero al mismo tiempo desarrollar una línea de defensa legal que coadyuvara en el apoyo a estas otras organizaciones de derechos humanos y que orgánicamente se le identificara como la institución que está especializada en defensa legal. La primera experiencia de trabajo que tuvimos como INRED fue a partir de una investigación que hicimos sobre movilidad humana en la frontera sur. Así comenzamos y fue entrando por una línea de carácter más investigativo. No entramos directamente con casos, entramos con una línea de investigación. Eso era también parte de la propuesta, no solamente inscribirnos en los casos, en la exigibilidad de los casos, sino fortalecer otras áreas de trabajo en derechos humanos. Una de esas era la investigación, otra también era los procesos de capacitación en derechos humanos y obviamente también la atención. En ese tiempo era toda una aventura establecer otra organización de derechos humanos que complemente lo que las otras no estaban haciendo. La idea no era competir con lo que ya había, la idea era justamente llenar esos espacios que habían estado siendo poco trabajados o donde había habido poco acompañamiento. Luego fuimos convocados por la misión Carmelita de Quito, en concreto por Monseñor Gonzalo López Marañón, quien nos presentó el caso de los 11 del Putumayo. Fue como un llamado hecho específicamente para decirnos, en este caso se necesita apoyo, se trata de 11 campesinos, los que la iglesia decía yo doy fe que son campesinos y no son como se los presenta, guerrilleros que hayan estado involucrados en la muerte de policías o militares en esa zona. Y frente a ello, la experiencia que tuvimos fue súper interesante. El caso Putumayo es un caso emblemático en el país que ha sido poco conocido, pero que dio pauta a lo que nosotros considerábamos que podrían ser los procesos de exigibilidad estratégica en derechos humanos, porque logra, a partir de esta convocatoria de la Iglesia que hizo al INRED y a muchas organizaciones sociales, logra armar un espacio interdisciplinario para la atención de esos casos, de ese caso en concreto. Este proceso yo creo que fue un proceso que costó muchísimo al interior del INRED, porque fue muy duro, muy costoso, contra todos los pronósticos, todo estaba en contra y sin embargo seguimos adelante y felizmente con el paso de los años, como a veces ocurre, se determinó la inocencia de estas personas e incluso hubo un dictamen de la Corte Interamericana a favor. El caso Putumayo nos acercó a la realidad carcelaria y en ese sentido luego iniciamos un proceso de atención dentro de los centros de rehabilitación con un consultorio específico que se puso donde se daba
atención tanto psicológica, legal y social. Era un espacio de atención interdisciplinaria que además se articuló con los procesos que nos interesaban, que era también la investigación y la capacitación en derechos humanos. A partir de ello se generaron los dos primeros libros de el INRED, que era El ocaso de la dignidad y uno sobre el sistema penitenciario del CTP, y que creo que son hitos. Efectivamente, yo no he vuelto a ver investigaciones que tengan el nivel de profundidad que se hizo en ese caso, porque estuvimos dentro, porque estábamos dentro del centro carcelario y pudimos hacer encuestas y tener información directa sobre la realidad que se vivía en el país, y en concreto en el Centro de Detención Provisional de Quito. Lo que se hacía generalmente es visitarlos en las cárceles y ahí, junto con el abogado, recrear lo que sería una audiencia, ¿no? Y en ese sentido, o sea, junto con la psicóloga lo que hacíamos es que estén preparados emocionalmente, lo que va a significar que hay una contraparte fuerte que va a incidir mucho en las preguntas, en el estado de ánimo de ellos, y que hay que tomar en cuenta que ellos están acompañados de también un cuerpo de defensa y de una institución que iba a estar atento a lo que pueda pasar. Entonces, para de esa manera poder tener como a la gente más fortalecida. Efectivamente, creo que logramos un posicionamiento público y se logró evidenciar lo que es clave en derechos humanos, que los procesos de exigibilidad no se concretan en una sola vía, sino que son el resultado de la articulación de muchas vías de exigibilidad, y que los conocimientos de diferentes profesionales y que incluso los conocimientos y de la acción y de la movilización social tienen peso para la defensa de derechos humanos. La movilización social fue fundamental en el caso Base de Manta, donde miles de jóvenes, organizaciones, activistas, académicos se movilizaron para exigir la eliminación del convenio de la base militar de Manta, firmada entre Estados Unidos y Ecuador. Al principio, claro, el convenio de la base de Manta entró como entran en casi todos los países, afirmando que garantizaría desarrollo con el eufemístico término de decir que van a luchar contra el narcotráfico, pero en realidad las y los ecuatorianos vimos afectada nuestra soberanía, las y los mantenses y los manteños vieron afectada su estilo de vida, con aumento de prostitución, con pesqueros hundidos. La gente más humilde fue la primera, yo creo, en evidenciar las afectaciones de la presencia de militares norteamericanos en la base de Manta. La base de Manta es el brazo armado de lo que vendría a ser el Tratado de Libre Comercio o anteriormente el ALCA, ¿no? En caso de que fallen el CIADI, los tribunales de las transnacionales, vendría el brazo armado, es decir, el ejército, a hacer cumplir y a cuidar los intereses de las empresas transnacionales. Como el INRED tiene un enfoque que es netamente jurídico, la mayor parte de las cosas eran coordinadas desde jurídico. Entonces, el equipo legal no solo tenía que litigar los casos, sino también tenía que coordinar proyectos y coordinar las actividades de los proyectos. Entonces, tu rol se definía, o sea, tu trabajo como abogado de INRED se tenía que ser dividido equitativamente en la medida de lo posible entre atender los casos que siempre eran bastantes y, como digo, tienen un alto impacto no solo social, sino personal, y procurar cumplir las actividades de los proyectos, que es lo que finalmente hace que el INRED funcione, que es su financiamiento. Entonces, se definieron 3 áreas de trabajo, que es jurídico, comunicación y fortalecimiento, y 3 líneas de trabajo en específico, que son graves violaciones de derechos humanos, que implica desapariciones en general. No hacemos distinción con forzadas ni voluntarias, sino desapariciones porque todas causan la misma lesividad, tortura y ejecuciones extrajudiciales. En la línea de defensores, mantenemos una línea de defensores, que es la línea histórica que hemos venido trabajando con el apoyo de la Unión Europea y 1111 PPM, que es la criminalización de defensores, su protección ante ataques, hostigamiento, etc. Una línea de territorios y consulta previa, que implica eso, trabajar los temas de indígenas, que el INRED también siempre los ha trabajado, que es los temas de consulta previa, y dentro de esta línea hemos incorporado, creo que somos una de las pocas organizaciones que trabaja el tema de defender la jurisdicción indígena, es decir, trabajarla y fortalecerla, reconocerla como un mecanismo alternativo de administración de justicia
Y partiendo todo esto desde el Estado plurinacional, ¿no? Es decir, como el INRED mantiene esta visión y mantiene como una necesidad de que hay que fortalecer los dos sistemas de justicia, hay que fortalecer el sistema de justicia indígena. Nuestra área se encarga del acompañamiento y fortalecimiento a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos a través de la capacitación a jóvenes líderes y lideresas, a organizaciones sociales y autoridades indígenas. En el apoyo a las organizaciones sociales hemos venido trabajando aproximadamente con 15 organizaciones de diferentes partes del país. Se ha hecho un acompañamiento y una asesoría en el tema financiero, en el tema contable, en el tema administrativo y en el tema jurídico. Bueno, nosotros para eso acudimos a INRED. INRED nos ha dado cursos para podernos preparar y ver cómo podemos llevar todo esto legalmente a ASPADEC. Eso nosotros, como digo, hemos hecho cursos, hemos hecho talleres, tenemos gente que a nosotros nos ayuda y que han estado justamente en todas estas preparaciones, que verdaderamente nos da satisfacción de que verdaderamente nosotros hemos conseguido algo que es positivo para la organización. Con los abogados de INRED prácticamente nos ayudaron a legalizar todo esto los estatutos de la organización. El equipo legal se encarga esencialmente de diseñar las estrategias jurídicas para cada caso y ejecutarlas tanto nacionalmente o internacionalmente a través de acciones de lobby, incidencia y litigio. El tipo de intervención del equipo depende de si el caso es una asesoría, que implica asesorar de manera gratuita a cualquier beneficiario, porque el INRED no cierra las puertas a nadie, y redireccionarle si es que es del caso. Acompañamiento, que implica un seguimiento más cercano del INRED, pero sin llegar a ser patrocinio. Y finalmente el patrocinio, que es un caso que lo lleva el INRED y que requiere de una estrategia y litigio dado desde un enfoque particular de derechos humanos. El 17 de septiembre del 2014, los estudiantes del Colegio Mejía en la ciudad de Quito se manifestaban en contra de las medidas económicas que afectaban al país. Ángelo Ayola, estudiante menor de edad, no asistió a la protesta. Él salió de clases con dirección a su casa cuando en el camino fue interceptado por policías motorizados, quienes lo atropellaron e hirieron. Posteriormente lo torturaron en una unidad de policía comunitaria. Yo gritaba, pedía auxilio, que les decía que no, ¿por qué me van a pegar así? En ese momento yo sentía que la intención de los policías era matarme. Después de la lucha constante de su familia por casi 4 años, se logró la sentencia contra 2 policías por el delito de tortura y detención ilegal en junio del 2018. Si bien se logró una sentencia que sanciona una grave violación de derechos humanos, no todos los casos corren con la misma suerte. Doña Zoila Chimbo, madre de Luis Eduardo Gachalá, que ante la falta de respuestas desde el Ecuador acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Yo le fui a dejar a mi hijo en el hospital Julio Endara el 10 de enero del 2004. Y yo le interné ahí porque mi hijo sufría de epiléptico. Y le dejé ahí, me fui el 12 de enero, ya no le encontré yo a mi hijo, ya no le volví a encontrar hasta el día de hoy. Yo me sentí bien orgullosa que pude enfrentar ante el Estado ecuatoriano. Si es de hacer, lo haré nuevamente hasta el día que yo cierre mis ojos, pero sabiendo de mi hijo dónde está, qué le hicieron a mi hijo. Eso es lo que yo pido. Justicia es lo que pido por mi hijo, porque mi hijo no era un perrito. El área de comunicación tiene 3 ejes de trabajo. El primero es la difusión y promoción de los derechos humanos, de los pueblos, de la naturaleza. El otro es generar incidencia pública, generar opinión tanto en la sociedad como en los medios de comunicación, y la otra de fortalecimiento organizativo comunicacional tanto de INRED como de las organizaciones amigas que trabajamos y que apoyamos. El equipo está constituido por 4 personas que trabajan en diferentes áreas, tanto como la parte de redacción, producción audiovisual, producción auditiva, que utilizamos diferentes productos comunicacionales para de esa forma visibilizar la problemática y también sensibilizar y generar empatía, que es fundamental en la sociedad para generar estos lazos.
Esto porque al ser unas graves violaciones de derechos humanos te enfrentas no a una persona particular, sino al Estado o a corporaciones que tienen todo un aparato estructural para contrarrestar y violentar los derechos humanos. Para nosotros el litigio estratégico es fundamental, ya que es una forma de articular también a la víctima y que sea parte de este proceso, no solo desde lo legal, sino mirarlo desde una manera más amplia, que es la comunicación, la incidencia política, el fortalecimiento organizativo y el fortalecimiento también de la víctima y obviamente el ámbito legal. Desde este punto, siempre nuestra línea de trabajo es articulado, interdisciplinario, pensando desde las organizaciones, desde las víctimas, con la finalidad de tener resultados óptimos, pero pensados a partir de las necesidades de las víctimas, intentando que estas necesidades estén articuladas con una verdadera reparación integral que sea adecuado a quienes han sufrido las graves violaciones de derechos humanos. O sea, nosotros casi no ganábamos dinero. Nosotros cobrábamos algo y dábamos donaciones además al INRED. Sosteníamos, éramos tiempo, plata y persona en ese entonces. Se ponía en contacto con instituciones de cooperación internacional, recibíamos ¿cómo se llama?, las ofertas de postulación, de concursos, y nosotros concursábamos. Hasta ahora seguimos, esa es la misma dinámica que tenemos ahora, ¿no? Se hacen los concursos, se accede a los concursos, se postula y se presenta la propuesta, ¿no? Propuesta técnica con todos los requisitos que nos pide la cooperación internacional. Y postulamos junto con otras organizaciones. A veces lo hemos hecho como a nivel institucional y único, o también como red. Eso es otra de las cosas interesantes, que sí hemos trabajado articulada con otras organizaciones de ONGs para trabajar y armar proyectos en conjunto. El INRED sí se ha generado de decir, bueno, de quién aceptar los recursos. Yo creo que eso es uno de los criterios que siempre ha habido discusión. O sea, o aceptamos los recursos de todo el mundo, venga de donde venga, y qué podría generar someternos a una imposición frente a esos recursos. ¿Sí? Yo le doy recursos, pero usted no hable de determinado tema que a mí me incomoda, por ejemplo, si es que, digamos, algo que nosotros estamos en contra. Entonces sí hemos sido cuidadosos de ese tema. Entonces ha sido siempre analizar si cabe o no cabe aceptar recursos de la cooperación internacional, de venga donde venga. O sea, no creo que sea prudente, y eso ha sido una línea que siempre hemos intentado mantener. Defender los derechos humanos conlleva grandes desafíos y riesgos que atentan contra la vida de la organización y la integridad de sus miembros. En el 2002, personas no identificadas asaltaron nuestra sede e ingresaron a los archivos de las computadoras. Destruyeron las instalaciones, pero no se llevaron nada. Las computadoras quedaron encendidas. En el 2007, el conflicto entre grupos urbanos y neonazis causaron amenazas y hostigamientos al equipo del trabajo de INRED, al colocar afiches por varios puntos de la ciudad. En 2018, tras patrocinar y visibilizar el caso de Juliana Campoverde, joven desaparecida el 7 de julio del 2012 en el sur de Quito, INRED, actualmente junto a otra organización, enfrentan una acción de protección en su contra, por supuestamente vulnerar el derecho a la integridad física y psicológica, así como su derecho a la presunción de inocencia de Jonathan C., pastor evangélico procesado por la desaparición de Julie. Pese a estos actos que son desgastantes, quienes integramos INRED hemos decidido no dar cabida al hostigamiento, ni amedrentamientos, y seguir exigiendo el respeto y la garantía de los derechos humanos. Es que no creo que sea solamente importante, yo creo que es una opción de vida. Los derechos humanos siempre van a estar en riesgo, y uno tiene a veces ese puente, esa separación entre lo que es la defensa y lo que es la violación de los derechos humanos. En este caso, para mí personalmente, yo creo que la defensa de los derechos humanos no tiene barreras. Uno tiene que estar ahí como una opción de vida en cualquier lugar que a usted le ponga.
o que en cualquier lugar que usted esté. Por eso es tan importante, son tan importantes organizaciones como el INRED, porque nos sirven de espejo. Nosotros tenemos que ver lo que está pasando, y si está invisibilizado, las organizaciones como el INRED tienen que señalarnos y decirnos, miren, despierten, aquí está pasando algo. Entonces, como le digo, para mí no es tanto una no es tanto una opción de trabajo o de vinculación, es una opción de vida. Yo creo que está bastante más consolidado el tema de derechos humanos. Con respecto a hace 25 años atrás, cuando trabajabas desde la perspectiva de los derechos humanos, te decían, el de los derechos humanos. Ahora, no trabajar desde la perspectiva de los derechos humanos creo que es grave. En ese entonces lo grave parecía trabajar desde la perspectiva de los derechos humanos porque te estigmatizaba, como si estuvieses a favor de solo cierto grupo de personas contra quienes se vulneraban los derechos. Que si tú me dices que si yo veía la proyección a futuro de lo que el INRED es ahora, no. O sea, ¿cómo me voy a imaginar que el INRED ahora iba a ser tan grande y con un trabajo tan consolidado y con tanta presencia en el país? No, yo no me imaginaba que iba a llegar, aspiraba que así sea, obviamente. Hay 25 años acumulados, bien por el INRED, pero son 25 años que plantean muchos retos. Retos internos que tienen que superarse para que también pueda asumirse con eficacia, con voluntad firme, los nuevos desafíos que hay en derechos humanos en el país y en el mundo.